Buenos días, amados hermanos. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Me siento muy honrado al estar frente a ustedes. La iglesia del Señor eh, es ver maravillosa en cualquier parte. Y estar aquí en Babahoyo, realmente me siento muy. Gracias a los hermanos líderes, gracias iglesia, gracias hermano Manuelito, hermano Andrés, hermano Teodoro, y bueno, tengo algunas caras conocidas, pero los nombres no me acuerdo. Gracias hermanos por esta invitación. Bien, vamos a orar para empezar con la charla de esta mañana. El tiempo es rápido y tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Algunos ya estamos pensando en la hora de salida. Recién comenzamos. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por bendecirnos con tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que ha hecho posible que nosotros pertenezcamos a tu pueblo. Tengamos ese privilegio de ser hijos. Y como hijos, Padre, anhelas que andemos en luz. Y bien decía el himno, nos anima a ser ese faro, esas antorchas encendidas, para que el mundo que está perdido pueda encontrar la luz de Cristo. Ayúdanos a nosotros, Padre, a vivir de tal manera que a través de nuestra fe y nuestras acciones, el mundo pueda llegar a tus pies. Y a nosotros que ya estamos aquí en tu reino, en tu pueblo, en tu iglesia, ayúdanos, Señor, a mantenernos y cada día afirmarnos en la fe para que podamos caminar con esa esperanza clara, firme y fuerte en nuestras vidas. Gracias, Padre, por estar con nosotros hoy. Tú seas, Padre, hablándonos a través de este tema. Tu Santo Espíritu sea uniendo en nuestra mente y en nosotros ese sentir, ese recibir y ese expresar tu palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bien. Bueno, el tema de esta mañana es el varón cristiano como líder en su hogar, pero también como líder de la iglesia. Ese es el tema que se me ha sido asignado en esta mañana. No sé si se vea, pero vamos a ver. Si no, igual apagamos la luz, ¿ya? Ok. Sí, está bien. Ahí sí se ve. Ok. Bien. El estudio de esta mañana, hermanos, tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo del varón cristiano. Este tema es diseñado desde el punto de vista del servicio, del punto de vista del amor sacrificial y la responsabilidad que tiene cada hombre, cada varón de Dios. Desde ese punto de vista, servicio, amor sacrificial y responsabilidad ante Dios. El diseño de Dios sobre el liderazgo ha sido dado sobre los varones. El liderazgo de los varones no está sobre el dominio sobre la esposa. El liderazgo no se define por el dominio. No se define porque el que habla más fuerte y el que es más vigoroso, el más alto, no se define en eso, sino en la responsabilidad del servicio.
Y ahí está el liderazgo. Y nosotros tenemos claramente, según Mateo 20:28, la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino a ser servido o vino a servir. Dice él, no he venido para ser servido. Él dice, he venido para servir. Nosotros, hermanos, debemos seguir ese liderazgo. El varón o el líder en la iglesia tiene que servir. Esa es la responsabilidad. Pero ¿cómo hay que servir? Con amor. Ese es lo que Dios va a mandar o va a pedir en esta mañana. Muy bien, entonces comenzamos. Entonces, el liderazgo del varón cristiano está diseñado sobre el servicio, amor sacrificial y responsabilidad ante Dios. No sé si ven la figura, ahí está el líder, nuestro líder, bueno, en imagen, ya porque le va a decir, bueno, no, ese no es Jesucristo, pero tenemos una idea, ¿verdad? Pero ahí tenemos sirviendo, está en un local, está en un templo, está en una iglesia. Y ese modelo de servicio es lo que Dios quiere que nosotros acojamos. Vamos a hablar en dos partes. Primera parte, el varón como líder en el hogar. El varón como líder en el hogar. Hermanos, lo que tenemos que tener claro es que los varones, el hombre, el líder de casa, tiene que tener claro, como le dice ahí, la familia es el ministerio no negociable. La familia es el ministerio no negociable. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 5. Leamos qué nos dice la Escritura. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 5. Para hablar un poquito sobre este punto. Si alguien llegó, diga amén para que pase lectura. Primera de Timoteo. Amén, hermanito, por favor. Para que le escuche. Así, primero de Timoteo 13. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ajá. Gracias, hermano. Pues no sabe, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo dice? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, cuando vemos este punto, la familia, el ministerio no negociable, hermanos, está haciendo ver que el líder de la casa, su primera preocupación es su familia. Hermanos, la iglesia puede esperar un rato. En realidad, la iglesia puede esperar un rato. Muchas veces cometemos el error como líderes en que alguna actividad, algo que hay que hacer, tengo que correr, dejo a la familia y corro a ver a los hermanos. Y cuando habla de la familia, el ministerio no negociable, tenemos que tener claro eso. El líder puede encontrarse, pero un papá, no. La iglesia puede encontrar otro líder, otro siervo, pero la esposa no va a encontrar otro esposo. Y es por eso que tenemos que tener claro, si no sabemos cuidar de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, podremos cuidar de la iglesia. Muchos hemos descuidado, muchos han descuidado a la familia. Es ideal el tema de que hablemos de familia,
Porque deberían estar aquí, ¿quiénes? Los padres y los hijos. Los domingos, los miércoles, entre semana, los estudios. Deberían estar, ¿quiénes? Los padres y los hijos. ¿Qué sucede en nuestra iglesia? Están los padres, pero no están los hijos. ¿Qué pasó? Algo pasó ahí. A lo mejor el padre, como líder de familia, descuidó su casa, descuidó su familia, no le incentivó, no lo llevó a sus hijos a buscar de Dios, no puso en el corazón de sus hijos a Dios. Por lo tanto, mientras van creciendo, van cambiando de pensamiento, van cambiando de objetivos, de propósitos en su vida, y por lo tanto no vemos a Dios en el corazón. Y el resultado es que no están adorando a Dios en la iglesia. Por eso es que la familia es un ministerio no negociable. Como dije, la iglesia puede encontrar otro líder si tú faltas. Tus hijos no pueden encontrar un padre. Y es por eso la razón de mirar esta parte cuando Timoteo, el apóstol Pablo habla a Timoteo, pues el que no sabe gobernar su propia casa. ¿Cómo estamos gobernando nuestra casa? ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra casa? ¿Cómo estamos sirviendo en nuestra casa? Ya que el primer ministerio, el primer campo de trabajo del hombre es su familia. Pero ¿cómo tiene que liderar a su familia? De la manera bíblica. Si no guiamos a nuestra familia de la manera bíblica, de la manera que Dios pide, hermanos, basados en los pilares del amor sacrificial, la provisión integral y la dirección espiritual, nuestros hijos no estarán dando honra y gloria. Los pilares para el varón o el líder en el hogar debe ser el amor sacrificial, debe ser la provisión integral y la dirección espiritual. Tres cosas, tres pilares que necesitamos implementar en nuestra familia, nuestra casa. Hablamos del primer punto, el amor sacrificial y el cuidado emocional. Hermanos, muchas veces el esposo llama ¿a qué? A la sumisión a su familia. Ustedes hacen lo que yo digo en esta casa. Ustedes me obedecen porque yo soy el papá. Ustedes me obedecen porque yo proveo, yo doy lo que ustedes necesitan. Muchas veces el líder o el padre lo que hace es exigir sumisión. Y no debe ser así. No debemos exigir, no podemos exigir, sino dice amar con la misma fuerza o intensidad o pasión con la que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es nuestro llamado? ¿Cómo es nuestra enseñanza a nuestra familia? Lo hacemos como Cristo. Porque Cristo Jesús amó, dice, a la iglesia con toda la intensidad, o con toda la fuerza, o con toda la pasión. Por eso fue que Él entregó su vida. Estamos amando con la intensidad del amor de Cristo a nuestros hijos. Porque si hablamos del amor sacrificial, hermanos, en el momento en que yo tomé la decisión de amar a esa mujer y luego Dios proveyó los hijos, no fue porque alguien me obligó a hacerlo. Nadie me ha obligado a amar a esa mujer. Nadie me obligó a que Dios me bendiga con esos hijos. ¿Quién tomó la decisión? Tanto hombre como la mujer. Nosotros decidimos. Por lo tanto,
Hay que amar, dice, con el amor sacrificial. El amor sacrificial es una entrega constante para nuestra familia. Una entrega consciente hacia nuestra familia. Porque nosotros decidimos. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amen a vuestras mujeres. El amor sacrificial. Un amor no por obligación. Amen a sus esposas, está diciendo. ¿Y cómo mostramos amor? ¿Cómo amamos? ¿Qué hacemos para mostrar ese amor? ¿Valoramos? ¿Reconocemos? ¿Apoyamos? ¿Está ahí cuando nos necesitan? Porque el apóstol está diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? ¿Qué hace Jesús por nosotros? ¿Qué ofrece Jesús a nosotros? Primero, Él dio su vida por la iglesia. ¿Qué hace actualmente? Nos cuida, nos ampara, nos provee todos los días. ¿Y qué nos ofrece al final? Vida. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. De la misma manera, dice, ustedes maridos, amen a vuestras esposas. Lo estamos haciendo. Maridos. Luego del amor sacrificial habla del cuidado emocional. ¿Cuál es el cuidado emocional? Sustento diario. Validación emocional. El sustento diario. El esposo que ama a su familia. El líder de casa. Ayuda, trae, provee. Pero no solamente es decir, bueno, esposa, tenga, aquí está la semana y hará compra lo que necesite y todo. No está hablando de eso nomás. Porque muchas veces esa es nuestra práctica. Llega el fin de semana o llega el fin del mes, tenga aquí está el cheque o tenga el efectivo y compre lo que necesita. ¿Está hablando solo de eso? Cuando habla de sustento diario o de la validación emocional, habla de eso, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Maridos, el llamado es para nosotros. Dice, vivan con ellas sabiamente. La pregunta es, ¿qué es vivir sabiamente? ¿Qué es vivir sabiamente? Cuando hablamos de validación emocional, debe ser ese cuidado que nosotros debemos dar, es comprenderle a ella, es escucharle. Los hombres somos campeones para escuchar, ¿verdad? Sí. Si somos campeones para escuchar a la esposa. ¿Verdad que no somos campeones? Ahí somos cero. Porque muchas veces ella hasta que habla y habla y habla y uno está acá, entretenido en otras cosas. No estamos escuchando. Cuando ya nos hablan duro, ahí es como, a ver, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿No les pasa a ustedes? Sí, ¿verdad? Y también me pasa. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando?
no estamos validando, no estamos atendiendo, no estamos escuchando, no estamos mirando la necesidad de ella, no estamos nosotros atentos a sus preocupaciones. Y no estamos, hermanos, apoyando en lo que ella necesita. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, vivan con ellas sabiamente. En vano no haya dicho el apóstol, porque el apóstol Pablo tenía también familia, ¿verdad? Y seguramente también Pedro, ¿ya? Pedro también tenía familia, Pablo no tenía familia. ¿Hasta dónde sabemos? Estoy cambiando de... Pedro tenía familia. Y la Biblia dice que tenía suegra también, ¿verdad? ¿Cuántas tienen suegras? Amemos a las suegras. Ya, entonces, hermanos, vivan sabiamente, está diciendo. Atiendan, escuchen y cuando necesita apoyo, apóyenla. De esa manera nosotros estaremos, ¿qué? Mostrando qué cosa? El cuidado emocional. Que ella esté bien, que se sienta bien, que se sienta tranquila, relajada, feliz en el hogar. Seguramente si alguna hermana habla aquí, quisiera salir de esa casa. ¿Por qué? Porque ni el esposo ni los hijos le toman atención, ni le valoran, ni toman en cuenta, ni ven el sacrificio de la limpieza, de la cocinada, de la planchada, nada. Muchas veces ni siquiera empezando del esposo le dice, gracias mi amor. ¿Pasa eso, hermanas? Sí, ¿verdad? Si nosotros no ayudamos de esa manera, o si nosotros no entendemos a nuestra esposa, ¿cómo estará ese cuidado emocional? ¿Cómo está esa emoción de esa mujer? Cansada, renegada. Y a veces nos preguntamos los esposos, ¿por qué solo anda enojada mi esposa? ¿Por qué solo anda de mal carácter mi esposa? ¿Por qué mi mamá solamente anda que grita en la casa? ¿Qué está pasando? No estamos atendiendo el cuidado emocional de nuestra... Algo está pasando por ahí. Entonces, si estamos descuidando en esa parte, no estamos viviendo sabiamente, dando honor a la mujer como ese vaso más frágil. Cuando no hay cuidado emocional, cuando no hay amor sacrificial dentro de la familia, hermanos, de hecho que va a haber estorbo en nuestras oraciones. El apóstol Pedro está diciendo eso. Vivan sabiamente, den lugar a su esposa, escúchenla, apóyenla. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Podemos venir en paz y tranquilidad, inclinar nuestros rostros y decir, Padre, escúchame en esta mañana, porque en mi casa vivimos muy felices. Cuando hay descuido emocional, ¿podemos hacer eso? ¿Llegarán nuestras oraciones a Dios? No. Entonces pongamos atención. El liderazgo, hermanos, se mide por la disposición a sacrificarse por el bienestar de la... Ese es el llamado. De lo contrario, nuestras oraciones se van a bloquear. No van a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay problemas. Dirección espiritual y discipulado de los hijos dentro del ministerio de la familia como líder. Dirección espiritual y discipulado de los hijos. Esa es tarea de quién? De la esposa, ¿verdad?
¿De quién? Ah, del Padre. ¿Y están los padres para dar dirección espiritual a los hijos? ¿Estamos los padres para dirigir a nuestros hijos a Dios? ¿O no? ¿O ha habido descuido ahí? Y aquí hay padres que están haciendo ese trabajo, que Dios siga dando siempre ese ánimo, ese gozo, esa alegría de que se está cumpliendo, de que están dirigiendo. Recuerden que el padre es el pastor de la familia. El padre es el pastor del hogar o el sacerdote del hogar. Es nuestra responsabilidad. Entonces, si hablamos de que el padre es el sacerdote o el pastor del hogar, ¿cuál es el deber del padre con los hijos? El deber del padre es transferir ¿qué cosa? La fe, el amor, el servicio, la responsabilidad a ellos. ¿Estamos haciendo eso? Estamos transfiriendo la fe que tenemos en Dios a nuestros hijos. Nuestros hijos están caminando firmemente en el Señor. Porque el transferir trae con el ejemplo. Yo puedo ser un hombre fiel a la iglesia. No falto los miércoles, los jueves, los lunes, los viernes, los domingos, los sábados. Puedo ser un hombre fiel aquí. Pero si en la casa, con mis hijos, con mi esposa, no hago ese trabajo de reunirlos, de juntarlos, vengan, leamos, estudiamos y oremos. Si no hago eso, y aquí muestro otra cosa, no estoy cumpliendo ese rol. En la casa, los padres tenemos esa responsabilidad. Decir, ven hijo, venid, vengan, sentémonos, sí, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a meditar. Mira, a ver, ¿qué dice este pasaje? Lee esta porción y dime, a ver, ¿qué has entendido? Tú, lee este otro verso, dime qué has entendido. Y ahí está el líder, para corregir, para enseñar, para guiar. Porque ese es nuestro trabajo, ese es tu trabajo. Entonces, nuestra tarea es transferir la fe a la siguiente generación. Porque si no transferimos la fe, va a pasar como el pueblo de Israel. ¿Por qué se escribió el libro de Deuteronomio? Porque los mandamientos estaban en el libro del Éxodo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando murió la primera generación? No habían enseñado, guiado lo suficiente a la segunda generación. Por lo tanto, no conocían la ley de Dios. Y fue necesario escribir el libro del Deuteronomio como la segunda ley. Y eso puede pasar con nuestra familia. ¿Por qué? Porque no estamos no estamos transfiriendo la fe a la siguiente generación mediante el ejemplo y la enseñanza. Y es por eso que Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la dirección espiritual es acompañar el alma. No provoquen a ir a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación. ¿Saben, hermanos, que la dirección sin ternura endurece el corazón? Cuando los padres enseñamos a nuestros hijos con dureza, con firmeza, como los soldados, como el militar, 1, 2, 3, firmes, y haz esto.
esa forma de guiar a nuestros hijos endurece él. Muchas veces nosotros hemos obligado y muchas veces hemos llevado a la arrastrada a nuestros hijos a la iglesia. En una parte está bien, pero en otra parte no. ¿Dónde debemos empezar a hablar? En casa, pero ¿cómo hablamos? Con ternura, con amor, con paciencia. Cuando falta ternura en la enseñanza, en la dirección, endurece el corazón de los hijos, que cuando ya crecen, empiezan a tomar sus propias decisiones. Cuando el papá dice, vamos a la iglesia, él dice, yo me voy al estadio. No es del estadio, es de cualquier otro lado, pero se va. ¿No les pasa eso? Pero cuando usted ha instruido con amor, con ternura y con paciencia, ha disciplinado bajo el liderazgo y el ejemplo de Cristo, sus hijos van a estar con usted adorando a Dios. Yo siempre me gozo cuando veo padres, hijos y nietos entrar por la puerta. Qué hermoso es ver entrar una familia a adorar a Dios. Pero a veces me da tristeza, me da dolor cuando veo padres o madres, los dos o uno solo, entrando. Yo me pregunto, ¿qué falló ahí? ¿Qué pasó? Seguramente no hubo la dirección espiritual necesaria y correcta sobre sus hijos. Es un trabajo. La dirección espiritual apunta siempre a Jesús, no a tu opinión. Cuando nosotros direccionamos a nuestros hijos, tenemos que siempre guiar con ese tipo de dirección. El discipulado, formar carácter y los hábitos. Deuteronomio capítulo 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que te mando hoy, primero estarán sobre quién? Sobre tu corazón. Para formar el carácter de nuestros hijos, de la manera de Dios o a la manera de Dios, primero dice que tiene que estar la palabra en nosotros como padres. En nosotros. Y es por eso que Deuteronomio nos está diciendo, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Hay palabra de Dios en nuestros corazones. Hay palabra de Dios en nuestra mente. Porque si hay, podremos transferir a nuestros hijos. Pero si no está, no hay que transferirle, no hay que pasarle, no hay que darle. Y es por eso importante, si queremos formar el carácter de nuestros hijos bajo la dirección de Dios, necesitamos tres cosas importantes. Número uno, grabar en el corazón. ¿Qué grabamos en el corazón de nuestros hijos? El odio, la ira, el rencor, el resentimiento. ¿Qué grabamos en el corazón de nuestros hijos? Una relación personal. Eso debemos grabar. Que ellos amen a Dios genuinamente. Que ellos sirvan a Dios genuinamente. Que ellos tengan a ese Jehová, a Jesucristo y al Espíritu Santo de una manera auténtica. Entonces hay que grabar en el corazón de nuestros hijos. Segundo, repetir constantemente. Son tareas cotidianas.
tres cosas o tres pasos fundamentales para formar o discipular a nuestros hijos. Grábalo, repite constantemente, mande tareas para que ellos tengan presente a Dios. Y la otra es la forma práctica. Acciones repetitivas y constantes. ¿Sí les ha pasado a ustedes que nosotros mandamos estudiar un verso de la Biblia a nuestros hijos y luego nos olvidamos de decir, a ver, ¿sí te aprendiste? A ver, dame un resumen. Se nos pasó por... Nos olvidamos. Y es por eso importante. Si queremos formar el carácter de nuestros hijos, enseñémosle, repitámosle, grabemos en sus corazones la palabra de Dios. Porque el carácter se va formando. El carácter se forma. Y nosotros tenemos la tarea. La provisión espiritual. Cuando habla de la provisión identitaria y espiritual, está hablando del legado. Cuando un padre provee identidad, debe traer las herramientas también. ¿Qué es identidad? Es algo mío. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. Mi huella digital no es igual a la tuya. Igual, aquí estamos casi 100 personas y ninguna coincide con mi huella, ¿verdad? Con mi huella dactilar. Ninguno. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Identidad. Dice que el deber de los padres es proveer identidad. Físicamente la tenemos, el apellido la tenemos, la característica la tenemos. Pero está hablando de qué? La identidad espiritual. Que nuestros hijos no se pierdan, pero tenemos que dársela, enseñársela. El Salmo 127:4 habla de las saetas. Vamos a pasar lectura a ese salmo, por favor. Salmo 124, verso 27:4. Hermano Andrés, ayúdenme. Salmo 127:4. O si alguien llegó, por favor. La palabra de Dios dice, como saetas en mano de caliente, así son los hijos ávidos. Gracias, hermano. Cuando el Padre provee identidad y herramientas, se cumple ¿qué cosa? La metáfora del arquero y la saeta. Cuando queremos dar identidad, tenemos que dar herramientas. El Padre, ¿qué es lo que hace? Dice, los hijos son flechas destinadas a ser lanzadas. Todos los hijos que Dios nos ha dado serán lanzados en el futuro. No piense que su hijo va a morir junto a usted. Hará su familia, se casará, tendrá hijos. Saldrá de su casa, se irá de su casa. Aunque usted llore, aunque usted diga no se vaya, hijito, no se case, mi hija, no se case, igual se va a casar y se va a ir. Saldrán de la casa. Nosotros quedaremos llorando, pero de alegría y de tristeza, pero igual, nos quedamos. Ellos salen. Los hijos son flechas destinadas a ser lanzados hacia el futuro, a lugares donde los padres quizás nunca lleguen. Y ahí es donde entra esto, afirmar la identidad.
Primero, como familia, como dije, familia Calero, ¿verdad? Donde quiera, conocidos, características, cristianos, van a la iglesia en Babahoyo, en el centro, van a mostrar características. La identidad no se niega, sabe quiénes son. Pero lo que está hablando aquí, hermanos, es debemos afirmar la identidad. ¿Cómo hacemos? Dice que hay que, antes de ser flecha, era un palo. A ese palo, ¿qué le hacen? Lo rasgan. A ese palo le equilibran, lo ponen recto. Y cuando ya esté recto, ya está preparado para ser lanzado. Entonces, afirmemos la identidad de nuestros hijos. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Ciudadanos del cielo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? ¿A cuál Dios servimos y cómo servimos? Debemos enseñar a nuestros hijos, porque cuando salen afuera van a conocer, van a mirar una infinidad de doctrinas humanas. Muchos de nuestros hijos o algunos de nuestros hijos asisten a un grupo evangélico, otros en el mundo. ¿Por qué? Porque no le dimos identidad, no afirmamos identidad, no trabajamos en pulir ese palo hasta que quede equilibrado. Y es por eso que cuando salen del hogar, cuando salen de la familia, se casan, se enamoran de alguien que no está en la misma doctrina o se enamoran de alguien que está en el mundo. Y luego se van con ellos a vivir de una manera diferente a la identidad. Sí, adoramos a Dios, aquí también adoramos a Dios. Nosotros también adoramos a Dios, dice. ¿Al mismo Dios servimos? Sí, es verdad. Mismo, ¿verdad? El mundo dice, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevarán al cielo. Hay un camino. Ese camino tiene que ser mostrado a nuestros hijos. Entreguemos las herramientas para la vida. Apunta la flecha para la vida. Afila la punta de la flecha para que cumpla el propósito en él. Hagamos la flecha, pero cuando soltemos, nuestros hijos cumplan el propósito. Vivir honrando al Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, hermanos, el liderazgo espiritual no es dictatorial. No provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que enseñemos con paciencia, con amor, tanto en la vida diaria como en lo espiritual. Provisión y protección. Provisión material, porque hay mucho, tenemos claro lo que es provisión material. Cada día el papá compra pan, compra leche, compra manteca, compra papas, compra yuca, lo que sea, ropa, vestido, lo que se necesite. Provisión material es el deber del padre. Deber de la madre igualmente. Ayudar, apoyar a sus hijos mientras van creciendo. Provisión y protección es asignada al hombre, al varón de la casa. El hombre tiene que proveer las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Ese es el deber del hombre, físicas, emocionales y espirituales de su familia. Ese es el trabajo.
el sustento diario. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un... ¿Cuál es el resto? Peor que un incrédulo. El sustento, provisión y protección, provisión emocional, alimento del alma. ¿Cómo damos eso? Provisión emocional, ¿qué tenemos que hacer? Presencia y tiempo. Usted quiere guiar a su hijo. Usted es líder de la casa. ¿Quiere usted que su hijo crezca en el conocimiento de Dios? Presencia y tiempo. A veces andamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nuestros hijos, menos estamos presentes. Pero queremos que nos obedezcan. Queremos que caminen a Dios. Queremos que busquen a Dios cuando nosotros estamos fallando en la provisión emocional, el alimentar el alma. El alma se alimenta estando juntos, creciendo juntos, enseñando, hablando, abriendo la Biblia, cantando juntos, orando juntos de esa manera. Pero para eso necesitamos presencia y tiempo. Pero también necesitamos validación y afecto. Validación y afecto. Muchas veces nosotros no validamos lo que nuestros hijos hacen. No validamos. Dejamos que hagan algo y cuando llegamos, le dejamos que vaya a la casa o que arregle la casa. Regresamos, pero al regresar, sí, pero ve, mal limpiado esto, ¿verdad? Está mal limpiado. Te dije que arregles bien la sala, pero está mal arreglado. No lo has hecho bien. Los hijos van a decir eso. Porque nosotros no validamos lo que ellos hacen. No les escuchamos. Y si escuchamos, lo criticamos. Cuando escuchemos a nuestros hijos, seamos empáticos. Hay momentos para ser firmes y corregir las cosas, pero cuando queremos escuchar, queremos dar protección a nuestros hijos, validemos. ¿Qué hijo no tiene problema? ¿Qué hijo no está pasando dificultades con sus compañeros en el colegio, con el trabajo, los estudios? ¿Tienen problemas o no? Sí, ¿verdad? Entonces hay que validar, pero también hay que dar mucho. En el trabajo, en la universidad, me tratan mal y aquí también. Allá me gritan y aquí también. Me gritan en el trabajo, me gritan en el estudio, no validan mi esfuerzo en la universidad y aquí también. ¿Me escuchas eso? ¿Por qué? Porque no estamos validando y no estamos dando afecto a nuestros. Y ese es el trabajo del líder. Demos tiempo a nuestros. ¿Sí? ¿Estamos bien? Segundo punto. El varón como líder en la iglesia. Es más rápido. Porque se resume en lo que hace la primera parte. El que no sabe cuidar de su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia? El liderazgo, hermanos, el liderazgo en la iglesia es la extensión del hogar. El que sabe gobernar su casa, gobernará también a la iglesia. Dios ya ha establecido cuál es el trabajo del líder. El carácter es el requisito primordial. Hermanos, cuando hablamos del diseño familiar y al discipulado de la iglesia, la provisión que tenemos que dar, todo lo que nos dice la Escritura dice que el 90% depende del carácter.
el carácter de los líderes, la autoridad moral. El 90% de los requisitos para ser líderes de la iglesia, pastores, evangelistas y maestros, el 90% tiene que ver con la autoridad moral. Usted puede tener reglas que se cumplen en la casa. Usted puede tener la nevera llena de alimentos. Usted puede tener la mejor casa. Pero si usted no forma carácter y no muestra ese ejemplo de carácter, hermanos, no sirve su. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. Si no hay un carácter sólido, primero en los padres y luego moldeada en los hijos, toda la estructura familiar corre el riesgo de desmoronar. ¿Cómo es nuestro carácter? Entonces el apóstol Pablo lo que aquí hace es mostrarnos los requisitos para los líderes de la iglesia. El carácter. Y el carácter y el testimonio público. ¿Cómo es mi carácter? Entonces, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, 2 al 5. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, hermanos, el carácter de los líderes, la autoridad moral. Y aquí da la lista. Si en la casa el líder del hogar es dictatorial, ¿qué va a pasar en la iglesia? ¿Va a llevar la misma? ¿Va a ser dictatorial? Pero si en la casa es alguien que fue la palabra. Alguien que conversa, alguien que llega a un acuerdo en esposa con los hijos, en la iglesia, va a pasar lo mismo. Va a conversar con los hermanos, va a poner el punto de vista y va a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero si en la casa dice, aquí se hace como yo digo, en la iglesia va a querer hacer, aquí se hace lo que yo digo. ¿Ese es el liderazgo de Cristo? Por eso el 90% tiene que ver con el carácter moral, irreprensible, prudente, sobrio, decoroso, hospedador. Y también dice que los hijos no estén acusados de disolución ni de rebelión. Si mis hijos no se sujetan a los padres, no se van a sujetar a Dios. Si mis hijos son rebeldes, ¿podré ser yo líder de la iglesia? ¿Tendré ese ejemplo para liderar la iglesia? No. Porque si mis hijos están acusados de rebeldía, dice que yo no puedo, porque no tengo el carácter moral para liderar a la iglesia. Porque no he sabido liderar a mi hogar. El carácter es la medida de la madurez espiritual. En el reino de Dios, el éxito no se mide en números. ¿En cuántos seguidores tengo? ¿A cuántos yo dirijo? ¿O el tamaño del templo?
No, se mide, hermanos, sobre el fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se basa en eso. Los hermanos, ¿cuán maduros somos espiritualmente? Tenemos ese fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Los miembros de la iglesia me podrán decir, el hermano Ricardo, el hermano Andrés, el hermano Manuel, el hermano Teodoro, es un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Ven esa característica en nosotros? ¿O ven esos frutos en nosotros? De que somos pacientes. De que andamos siempre gozosos en el Señor, aunque no tengamos un centavo en el bolsillo. ¿Ven eso los hermanos en nosotros? ¿O nos ven tristes, amargados? ¿Qué pasa, hermano? Que no tengo dinero. ¿Qué dirán los hermanos? Los hermanos, tiene mucho que ver. Entonces, no se mide por el tamaño, no se mide, hermanos, por número, no se mide por presupuestos, sino se mide en base al fruto del Espíritu Santo. Carácter del líder, o la medida espiritual del líder. La casa es el laboratorio del líder. La casa es el laboratorio del líder. Porque ahí experimentamos, ¿verdad? Cómo dirigir. Ahí experimentamos o ahí aprendemos a organizarnos. En la casa nosotros aprendemos a servir. En la casa no sabemos servir. En la iglesia no puedo servir. Entonces, hermanos, el carácter es la medida de la madurez espiritual. Hay siervos, hay líderes que le huyen a lavar los platos. ¿Huye usted de lavar los platos? ¿Huye usted de lavar la letrina? ¿Verdad? Hermanos, entonces, la madurez espiritual muestra la medida del carácter. Por lo tanto, aprendamos en la casa. Usted quiere ser líder de la iglesia, usted quiere ser anciano o pastor de la iglesia, usted quiere ser maestro evangelista de la iglesia, practique en casa. Para luego servir en la iglesia. Para luego mostrar en la iglesia. El estilo de liderazgo, el líder siervo. El apóstol Pedro nos dice a nosotros, 5, 2 y 3, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lucas 22, 26. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Eso es lo que nos dice, hermanos, el apóstol Pedro. Sirvamos a Dios, pero no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias. Ah, no, pero al pastor le dan buen dinero, ¿verdad? ¿Cuál líder?
No, sino con ánimo pronto. Esa es la enseñanza. Entonces, hermanos, caminemos. Motivación basada en el amor, no en el estatus. Muchas veces cometemos el error. El líder se mueve por reconocimiento. El líder se mueve porque busca reconocimiento. Por los títulos o por los aplausos de la congregación. No nos movemos por eso. El líder no tiene que moverse por eso, por el estatus. No debe moverse en ese sentido. Debe moverse basado en el amor. Porque ama a Dios, ama la obra de Dios, ama a la iglesia. Muchas veces nosotros nos sentimos dueños de la iglesia de una manera, no es nuestra, pero siento que es nuestra, es mía. ¿Por qué? Porque somos parte de ella. La iglesia es de Dios, sí, pero yo soy parte de ella. Y siento que esta iglesia es mía. Muchas veces decimos, ¿a dónde vas? A mi iglesia. ¿O no es así? Sí, mi iglesia. Es nuestra iglesia. Es la iglesia del Señor. Pero nosotros somos parte de ella. No porque nos paguen, no porque nos aplauden, no porque nos reconocen, sino porque amamos a Cristo y amamos a nuestros hermanos. Eso mueve al líder. También enfoque en el desarrollo de los demás el discípulo activo. El líder tradicional se mueve por los resultados. Busca la asistencia, busca el presupuesto. ¿El líder en quién se enfoca? El líder se enfoca en las personas. A ver cómo está Manuel, a ver cómo está María, a ver cómo está Carlos, cómo está Segundo. Se mueve por las personas porque ama a sus hermanos. Nuestra mala interpretación o el mal entendimiento nos mueve. A ver, ¿cuánta ofrenda habrá hoy? Movámonos por las personas. El líder se enfoca en las personas, en que crezcan, que aprendan y que adoren a Dios. Ese es nuestro enfoque. Escucha empática y proximidad. Escuchamos a los miembros. El líder debe ser capaz de escuchar, no como en la casa. Nuestra esposa habla y habla y habla. Los hijos nos hablan, pero el papá ni... Déjame ver el fútbol. Nos pasa. En la iglesia, el líder tiene que aprender el dolor de la ovejita, la ansiedad de la ovejita, el problema de la oveja. Pero para escuchar, ¿cómo tenemos que estar? Cerca. Podremos escuchar de aquí a 5 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acercarme, tengo que visitarlo, tengo que ir a verlo. Eso hace el líder. Acerquémonos a nuestros hijos en casa. Si practicamos de la misma manera, podremos acercar a nuestros hermanos y ver sus necesidades. Y orar por ellos y ayudar a ellos. Entonces, es escucha empática y proximidad. Autoridad moral sobre autoridad posesional. Muchas veces nos equivocamos. No, yo soy el líder. Yo soy el líder en esta iglesia. Ustedes me eligieron para que lidere y lleve adelante esta iglesia. A veces queremos aplicar la autoridad moral sobre la autoridad posesional.
Estamos puestos para servir. A veces nosotros decimos, bueno, tienen que hacerme caso. Pero cuando hablamos de la autoridad moral, tenemos que nosotros empezar por nosotros mostrar. Mi ejemplo, a mostrar quién soy. Si tengo que barrer, tengo que barrer. Si encuentro una basura ahí, tengo que recogerlo. Si algo no está bien, tengo que arreglarlo. Si tengo que arreglar los baños, tengo que arreglar los baños. Si tengo que acomodar algo en la iglesia, pues tengo que hacerlo. Eso me da autoridad moral. Es decir, a ver, mano, por favor, lávame los baños. Eso es autoridad, pero posicional. Por mi posición, le digo, hermano, por favor, lave los baños. O coja la escoba y barra eso. O haga aquello. Pero la autoridad moral no. Él lo hace, muestra, y al ver que el líder lo hace, el hermano también se levanta y empieza a ayudar. Eso es lo que nosotros como líderes tenemos que. Muchas veces nos gusta ordenar, decir que hagan las cosas, pero no queremos nosotros tocar. Y el líder está sobre la autoridad posicional. Muéstralo con lo moral. Queridos hermanos, para ir concluyendo, preguntas para la aplicación y discusión. Para profundizar un grupo de estudio personal, evalúa estas 3 áreas en nuestras vidas. Evaluación del hogar. Evaluación del hogar. Regresemos. El varón que lidera en la iglesia según el corazón de Dios. Eso no estaba en la diapositiva. Ya. Dice, hermanos, el varón que lidera en la iglesia según el corazón de Dios es el primero en llegar y el último en irse. Ese es el varón que lidera la iglesia. El primero en llegar y el último en irse. No huye a los trabajos manuales o logísticos, limpiar, ordenar, cargar sillas, si la necesidad lo requiere. Sabe escuchar las críticas con humildad sin ponerse a la defensiva. Busca que Cristo brille, no su propio nombre. Ese es el líder que lidera la iglesia según el corazón de Dios. Ahora sí, quedamos aquí. Evaluación del hogar. Según lo hablado, ¿cómo está su hogar? ¿Es usted líder de su hogar? ¿Escucha con atención? ¿Ama como Cristo amó a la iglesia? ¿Valora a sus hijos, a su esposa? ¿Agradece a su esposa, a sus hijos? ¿Le guía espiritualmente? ¿Da ejemplo como lo hemos visto? Evalúe. Si tu hogar fuera el único reflejo de tu liderazgo espiritual, ¿qué diría de tu relación con Dios? ¿Estás amando a tu esposa de forma sacrificial y discipulando a tus hijos activamente? Preguntas. El espejo del carácter. Al revisar los requisitos de 1 Timoteo 3, ¿en qué áreas? ¿En qué áreas? Sobriedad, prudencia, control de carácter. ¿Necesitas pedirle al Espíritu Santo que trabaje más en ti? ¿En qué áreas? Servicio versus estatus. ¿Vives el liderazgo en la iglesia como un puesto de honor o estatus
o como una oportunidad de lavar los pies de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, según Juan 13? ¿Cómo estamos? ¿Cómo servimos? El espejo del carácter, la evaluación en el hogar. Consejos prácticos para el día a día. ¿Qué tenemos que hacer? Como líderes, tanto en casa como en la iglesia. Planifica con tu esposa o con los líderes de la iglesia. Siéntate una vez a la semana para revisar la agenda. Y eso es lo que casi no hacemos. Casi no hacemos en el hogar. Cuando nos sentamos ahí con la esposa, a ver, vamos a revisar la agenda. ¿Qué vamos esta semana? No lo hacemos. Queremos hacer en la iglesia. Entonces, planifica en casa, pero también planifica en la iglesia. Involucra a tu familia en el servicio. ¿Estamos haciendo eso? Estamos involucrando a nuestros hijos en lo más posible a que ellos también se integren a servir a Dios. Sirve en la iglesia junto a tu esposa y a tus hijos. Trae a tus hijos y enséñales. Que ellos vean. De vez en cuando, trae a tus hijos para que oren. Invítale a orar, invítale a cantar. Enséñele en casa y él lo podrá hacer acá. Involucra a tu familia en el servicio. Evalúa tus motivaciones. Pregúntate regularmente, ¿por qué paso tantas horas en el trabajo o en la iglesia? ¿Es por necesidad real o estoy huyendo de mis responsabilidades activas en casa? Pregúntate, ¿por qué paso tantas horas en el trabajo o en la iglesia? A veces no queremos regresar a casa. ¿Por qué? Y a veces no queremos llegar del trabajo a la casa. ¿Por qué? ¿Qué dijo el hermano? Sin comentarios. Pero hermanos, evaluamos nuestras motivaciones. El verdadero líder, hermanos, el verdadero líder o el verdadero liderazgo, ya sea en el púlpito o en la mesa del comedor, no se mide por cuántos seguidores acumulamos hoy, sino por cuántos de ellos quedan preparados para caminar firmes con Dios el día en que yo ya no esté. Al integrar el carácter, el servicio, el cuidado integral y la guía espiritual, nos aseguraremos de no solo transmitir una religión, sino de heredar un legado vivo y transformador para las siguientes generaciones. Ese debe ser nuestro propósito con nuestra familia y con la iglesia. Recuerden, hermanos, ¿qué será de nuestros hijos cuando no estemos? ¿Quedarán con el legado o no quedarán? Es nuestra responsabilidad como familia. Y como miembros de la iglesia, como líder de la iglesia, los que están aquí, los que están escuchándote, semana tras semana, domingo tras domingo, ¿quedarán también con ese legado de tu servicio, de tu entrega, para servir a las futuras generaciones? Preguntémonos eso. Es nuestra responsabilidad. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza, por tu exhortación. Seguro, Padre, nos falta mucho para ser esos líderes en casa, esos padres, esos pastores, esos sacerdotes que tú esperas y quieres dentro del hogar. Pero Padre, estamos a tiempo. Muchos están a tiempo. Ayúdanos a que nosotros podamos
empezar en el hogar, mostrando todo ese amor que tú nos mostraste, aún entregando tu vida para salvarnos. Guíanos cada día con tu palabra. Toca nuestro corazón y nuestra mente, para que cuando toca liderar en la iglesia, estar dentro de la iglesia, tengamos ese fruto del Espíritu. Que nuestro carácter moral esté basado en lo espiritual, en tu palabra, que cuando podamos servirte, sirvamos con el ejemplo que tú nos has dado, porque tú viniste a servirnos y ese ejemplo nos has dado. Gracias, Padre, te damos, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios. El programa mensaje debemos sernos